Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Mariana de la Chica y soy especialista en Derecho Electoral. Yo voy a estar acompañándolos estos 4 temas que contiene el módulo de Derecho Electoral. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con el tema de marco jurídico. Lo primero que tengo que comentar sobre este tema es eh, que el derecho electoral en nuestro país es un entramado bastante complejo con respecto a lo que se tiene en otros países del mundo, y ello obedece pues a la historia que tenemos en nuestro país de estar, venir de una temática en donde tuvimos por muchísimos años un partido hegemónico en el gobierno que controlaba todo el tema de las elecciones, eh, incluso organizándolas desde gobierno, calificándolas por el Congreso de la Unión, en el que este partido pues era hegemónico, por lo que las reglas que nos hemos ido dando son demasiado complejas y son demasiadas. Tenemos reglas hasta para lo increíble, lo que ningún otro país se imaginaría en un momento regular. En nuestro país está regulado y está realmente, algunos críticos y académicos dicen sobre regular. Sin embargo, este es el marco jurídico que tenemos. Y bueno, pues ustedes como gerentes de campaña, coordinadores de campaña, eh, directores de las campañas electorales, no están obligados a ser expertos en la materia, pero cada día las campañas electorales están mucho más compelidas a hacerse de los equipos permanentes de la campaña de un abogado experto en esta materia. Entonces, en este apartado vamos a dar las líneas muy básicas del derecho electoral, todo aquello que consideramos que un gerente, un coordinador de campaña debe conocer, aunque debe estar siempre apoyado y soportado por su jurídico o su abogado de la campaña, al que sí deben escuchar, porque como les digo, las reglas son vastas, son complejas y muchas de ellas ni siquiera están textuales en nuestra ley, sino se forman a base de los criterios precedentes y jurisprudencia que el Tribunal Federal Electoral nos va otorgando con cada caso que juzga. Entonces, pues hacerlos especialistas en la materia electoral, en la parte jurídica, requiere de un diplomado o una especialidad, incluso una maestría. Ya se cuenta con varias en el país, y este no es el caso ni el tema de este diplomado. Entonces, vamos a dar los trazos y las líneas básicas para que a ustedes les quede claro y les sea de utilidad en sus campañas qué es lo que en principio se atiende por este marco jurídico que tenemos. Entonces, el marco jurídico está compuesto en la Constitución Política Federal,
debemos tener presentes el primer gran capítulo de la Constitución, que tiene que ver con los derechos humanos. Aquí vamos a tener muy presentes el artículo primero constitucional, que es el que establece el mandato para que toda autoridad respete y garantice los derechos humanos que están contenidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. En el artículo segundo nos interesa el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pero también entre el tema del interés superior del menor. En el artículo cuarto tenemos el tema indígena. Perdón, es al revés. El artículo segundo es el tema indígena, el cuarto es el de la igualdad y el interés superior del menor. En el artículo sexto tenemos el derecho a la información de la ciudadanía. En el séptimo tenemos la libertad de expresión para que los medios de comunicación no tengan censura por ninguna autoridad. En el artículo 8 tenemos el derecho de petición y en el artículo 9 el derecho a la asociación. Estos son por nombrar los más importantes y los más recurridos en el tema electoral. En el artículo 35 tenemos, por supuesto, consagrados los derechos de la ciudadanía de votar y de ser votados, así como a la asociación o afiliación a los partidos políticos. Y en el 36 tenemos la obligación de que los ciudadanos se inscriban en el Registro Nacional de Ciudadanos, que hoy por hoy no existe con ese nombre, pero se entiende que es el Registro Federal de Electores. El artículo 41 es sin duda todo el paraguas que ya contiene los principios que deben velarse en todo proceso electoral y contiene las reglas de participación de los partidos políticos y de las candidaturas independientes en los procesos electorales. Tiene las reglas de acceso al radio y la televisión, las reglas del financiamiento público, las reglas para constituir el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad administrativa máxima en el país. Tiene algunas causales de nulidad que por su gravedad están contenidas en este apartado de la Constitución y también tenemos que tener presente, por supuesto, el artículo 99, que es en donde tenemos claramente expreso las reglas de la integración y el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que tener presente que para las elecciones federales, pues también tenemos todos los artículos de los requisitos y las reglas para ser electos al Congreso de la Unión, entiéndase la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Senadores, pero también hay reglas generales para las gubernaturas de los estados y la integración de los municipios. Otras leyes que es muy importante tener presentes, leyes y reglamentos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales. Por parte de los reglamentos del INE, es muy importante tener presentes el reglamento de elecciones,
el reglamento de fiscalización, el reglamento de radio y televisión, el reglamento de quejas y denuncias, así como todos los acuerdos que durante un proceso electoral va emitiendo el Consejo General del INE para ir atendiendo en cada una de las etapas las reglas que se requieren cumplir por parte de los partidos políticos y de los candidatos de partido o independiente. Por supuesto, cuando hablamos de elecciones locales, además de todo lo anterior, tenemos que tener presente que hay reglas generales en la Constitución local, hay leyes locales electorales, ya sea que estén contenidas en un solo cuerpo normativo, o que estén en dos cuerpos normativos, que son la ley electoral o la ley de instituciones y procedimientos electorales o el código electoral, tienen diferentes nombres, y la ley de medios de impugnación. Estas pueden estar contenidas en la misma anterior, o pueden estar separadas. Además, hay estados que también tienen leyes de participación ciudadana separadas a estas anteriores. Y bueno, pues los reglamentos y todos los acuerdos que van emitiendo estos consejos estatales o generales de los institutos estatales electorales. Entonces, la normatividad es amplísima. Además, tenemos los instrumentos internacionales. En el manual se enuncian los más relevantes o los más recurridos, pero cualquier instrumento internacional del que el Estado mexicano sea parte, es parte del cuerpo normativo de los procesos electorales. Ahora, ¿cuáles son los principios o los bienes que tutela el marco jurídico del sistema electoral? Esto es importante, más allá de conocer las reglas específicas para cada uno de los temas, que tengamos claro que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia, pues son los principios y los derechos que más cuidan. El primero es el derecho de votar y de ser votado, así como el de asociación y afiliación a los partidos políticos o agrupaciones políticas con fines electorales. Este es uno de los más importantes derechos que están siendo garantizados y por el que velan las autoridades electorales. El segundo es que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Es decir, no es suficiente con que las elecciones se lleven a cabo cada 3 años, cada 6 años, cada 4 años para algunos cargos. Estas deben poder realizarse en libertad y con autenticidad. El tercero es la libertad de expresión que tienen todos los medios de comunicación y periodistas y los propios ciudadanos, y también el derecho a la información que tiene la ciudadanía respecto de los procesos electorales y todo lo que tenga que ver con sus candidaturas, los partidos políticos que participan, las plataformas electorales, las propuestas de campaña, los debates, etc. En cuarto lugar, tenemos la equidad entre los contendientes, ya sean partidos políticos o candidatos independientes. Debe velarse siempre porque exista equidad entre los que participan en una contienda electoral. El quinto es que los recursos, el financiamiento público debe prevalecer sobre el financiamiento privado.
en las campañas. Entonces, ahí es muy importante para la parte de fiscalización y para el armado del presupuesto de la campaña, con base en los topes de gastos que nos dan las propias autoridades, que se tome en cuenta que siempre el financiamiento público que a los candidatos les llega a través de los partidos políticos tienen que ser superiores al financiamiento privado. En sexto lugar, tenemos que se debe cubrir siempre, toda autoridad debe cumplir siempre en toda actuación y toda decisión que se tome, resolución, con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo en el desempeño de sus funciones. Hay diversos elementos que debemos estar cuidando siempre, porque las faltas a la legislación electoral van desde las amonestaciones, que son la menor de las sanciones, pasando por sanciones económicas o multas, no solo a los partidos, también a los candidatos de partido y a los candidatos independientes, pasando también por la cancelación o negativa de registro de las candidaturas por diversas cuestiones que iremos viendo en otros capítulos, y hasta, bueno, pues la nulidad de la elección, que es la pena máxima que se impone en un proceso electoral. Es la pena máxima porque esta cancela la emisión de la voluntad popular por parte de los ciudadanos en el proceso electoral por haberse violado o vulnerado de manera grave, sistemática, los principios por los que se vela en el proceso electoral. Y hay algunas causales específicas que prevén la nulidad de una elección. Entonces, las sanciones que se imponen pues son graves, y es por ello que siempre se les pide a los coordinadores y directores de campaña que escuchen de manera atenta y cuidadosa a sus abogados o a sus jurídicos de campaña. Esto no quiere decir que no se puede hacer nada o que todo lo que hacemos durante una campaña es sujeto de una sanción, pero sí es importante que escuchen al abogado, porque su tarea es decirles cómo se pueden realizar las acciones o las actividades que están previstas en la campaña sin que causen un mayor riesgo. Bueno, tenemos que también tener presente las etapas del proceso electoral. La primera es la preparación de la elección. Esta va desde el arranque del proceso electoral, que en materia federal es siempre en la primera semana del mes de septiembre, pero cada entidad federativa para procesos locales tiene su propia previsión. Hay estados que inician en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre, e incluso llegan hasta enero del año de la elección para iniciar su proceso electoral. Bueno, la etapa de preparación de la elección va desde ese momento hasta
un día antes de la jornada electoral, hasta antes de que inicie la jornada electoral. En esa etapa, las autoridades electorales hacen todos los preparativos que tienen que ver con la instalación de las casillas, dónde se van a ubicar, quiénes la van a integrar, capacitar a los funcionarios, hacer el corte de la lista nominal, recibir las observaciones de los partidos, emitir la lista nominal de electores definitiva, todos los acuerdos que regulan los registros de candidaturas, los registros de coaliciones, los registros de plataformas, se dan en ese momento. Así también se dan los acuerdos de los topes de gastos de campaña, los topes del financiamiento privado, el calendario de fiscalización, el calendario de radio y televisión, las reglas para recibir materiales y accesar a esta prerrogativa, la distribución de los tiempos en radio y televisión y algunas otras reglas generales y que tienen que ver con temas concretos, como los temas de paridad, acciones afirmativas, el tema de regular el no uso de recursos públicos en las campañas, en fin, todos esos acuerdos se dan en esa etapa. En esa etapa están contenidas dos etapas de gran interés para los partidos políticos. El primero es la etapa de la precampaña, que es este periodo de tiempo en donde se eligen o designan a los que serán candidatos de los partidos políticos. También en esa etapa se da el tema de la recabación del apoyo ciudadano para las candidaturas independientes. Después tenemos la intercampaña, que es un periodo de silencio en donde los procesos internos para elegir candidatos en los partidos políticos deben quedar firmes, definitivos, y sucederse el registro ya de candidaturas ante las autoridades electorales, y esta debe pronunciarse respecto de si se cumplen o no las reglas que se emitieron para ello. Y por último, la etapa de la campaña, que es donde ya los candidatos y los partidos pueden hacer toda la propaganda electoral que tiene que ver con la solicitud del voto hacia toda la ciudadanía en todos los medios que conocemos para hacer esta propaganda. Radio y televisión, propaganda fija, propaganda móvil, propaganda impresa, redes sociales y todas las modalidades que ustedes conocen y verán en un apartado específico del diplomado. Bueno, respecto de las siguientes etapas, pues la siguiente más importante evidentemente es la jornada electoral, que también es una fecha fija en el calendario para todas las entidades que tienen proceso electoral, a menos que se tratara de elecciones extraordinarias, las cuales sí pues varían en su fecha respecto de lo que dice la Constitución y las leyes propias de cada una de estas elecciones, porque estas se llevan a cabo pues fuera de tiempo por haberse anulado una elección o porque se encuentra vacante la titularidad del cargo público. Después de la jornada electoral viene la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, que es, pues empieza desde el día de la elección por la noche, cuando empieza a correr el programa de resultados preliminares, que son eso,
preliminares, no son los resultados definitivos, y posteriormente viene la sesión de cómputo, que generalmente ocurre el miércoles siguiente al domingo de la elección, pero también varía de acuerdo a la legislación de cada uno de los estados. Y esta sesión concluye con los acuerdos de validez de la elección y la emisión de las constancias de mayoría. Hay otra etapa después de esta que es importante que los jefes de campaña, coordinadores de campaña, tengan muy presente, que es la etapa postelectoral. Es decir, toda la etapa en donde se litigan los resultados electorales. Porque tenemos un alto índice de judicialización de los procesos y aún sin elementos y sin materia en una elección que se considera ganada con una amplia ventaja y donde no se advierten a simple vista elementos que pudieran configurar una nulidad de la elección, los perdedores suelen recurrir a los tribunales a pedir interpretaciones respecto de diversas normativas que pueden terminar en una nulidad de elección. Y eso es importante que los jefes de campaña no la pierdan de vista, porque no se acaba la elección con la entrega de la constancia de mayoría a su candidato. Hay que darle seguimiento hasta la toma de posesión del candidato a todo litigio que se ha interpuesto en la contienda. Posteriormente, es importante que tengamos presente respecto ya del calendario electoral. Es importante decir que el INE es quien emite el calendario electoral para los procesos electorales federales, pero cuando hay procesos electorales concurrentes, el INE homologa calendarios y no necesariamente respeta las fechas que vienen previstas en las leyes electorales locales de los procesos locales, porque ello lo tiene que hacer para poder administrar de manera correcta el proceso electoral. Entonces, cuando hay procesos locales concurrentes con un federal, es muy probable que el que se veía como posible calendario electoral local se mueva de fechas. No cambia los periodos de tiempo que están previstos en las leyes locales. El INE no cambia esa parte. Mantiene, si por ejemplo las precampañas duran 60 días o 30 días o 40 días o incluso 15 días, ese periodo de tiempo el INE sí lo respeta. Lo que no respeta es las fechas, porque intenta homologar para hacer los fines de las etapas de manera homologada tanto para el tema federal como para lo local. Cuando solo existen procesos electorales locales, el INE no ejerce su facultad de atracción y lo que hace es respetar generalmente en sus términos los calendarios locales que le proponen los soples, los institutos electorales locales. Este año los procesos electorales que tenemos son locales, no concurren con un federal, entonces cada uno de los institutos electorales locales estará emitiendo su propio calendario. ¿Qué hay que tener muy presente de estos calendarios? Primero que nada, el calendario de fiscalización, los tiempos para entregar los informes, tanto de la precampaña como durante las campañas, los cuales son definitivos y pueden llegar a tener sanciones realmente graves, inclusive la de pérdida del registro de la candidatura.
Bueno, pues en esa parte sí tener muy presentes las reglas del calendario que emite el INE para que se reporte en tiempo real en el Sistema Integral de Fiscalización. Después tenemos que tener claras las fechas de corte definitivo de la lista nominal de electores. Hay un periodo de cierre definitivo y lo único que se hace después de ese corte ya es solamente lo que tiene que ver con reimpresiones de credenciales sin modificar listas nominales, o en su caso atender a las sentencias que emite autoridad jurisdiccional para incluir o excluir de la lista nominal a determinado elector. También se tiene que tener claras el calendario de acceso a los tiempos en radio y televisión, que en proceso electoral sucede 2 días a la semana nada más, y también sus fechas y sus horarios son definitivos, además de las especificaciones técnicas que solicita el INE para ello. Es relevante ahí también que aunque el proceso electoral sea únicamente local, el INE trabaja de manera coordinada todo el tiempo para tener claros cada uno de los momentos en los que los OPLES tienen cierres y términos de actividades, porque hay muchas actividades que realizan en conjunto. Y ello nos lleva al cuarto tema de complejidad en este marco jurídico, y es el tema de las competencias electorales. No todas las elecciones locales, o todo lo que tiene que ver con las elecciones locales, se lleva a cabo por las autoridades locales, ya sea por el Instituto Electoral en tema administrativo o por el Tribunal Estatal Electoral. Es importante señalar que hay muchas competencias que son compartidas con el INE y hay otras competencias que son exclusivas del INE, aunque se trate de procesos electorales locales no concurrentes. Entonces, solo por señalar algunas, hablando del Instituto Nacional Electoral, todo lo que tiene que ver con fiscalización y financiamiento de las elecciones, de los partidos políticos, es un tema de su competencia, por lo tanto también del Tribunal Federal, ya para la revisión de los acuerdos que emite el INE, y el tema de radio y televisión es también competencia absoluta, tanto para su administración y acceso, como en la parte contenciosa, es decir, en todo lo que tiene que ver con quejas y denuncias que sucedan en el ámbito de radio y televisión, son competencia del INE. Otra cosa que es competencia exclusiva del INE es el tema de la capacitación y la ubicación de las casillas. Aunque se trate de una elección local, en donde el OPLE es el que diseña los materiales para la capacitación a los funcionarios con base en las reglas locales, quien coordina y dirige esos esfuerzos a través de los CAEs del INE es el propio Instituto Nacional, soportado y apoyado, por supuesto, por el Instituto Estatal Electoral. La ubicación de casillas, de la misma manera, se lleva, está dirigida por el Instituto Nacional Electoral, aunque se apoyen de los institutos locales. ¿Qué son competencias, por ejemplo, exclusivas de los órganos electorales estatales? Las reglas para el registro de candidaturas en el ámbito local es una competencia propia. Los temas de todo lo que es quejas respecto de propaganda durante las campañas y precampañas
que no sean radio y televisión, lo ven los institutos electorales locales en lo que se refiere a la sustanciación, investigación, y se lo turnan al Tribunal Estatal Electoral para su resolución y eventual sanción. Las reglas para las sesiones de cómputo y las propias sesiones de cómputo también son competencia local, pero cada vez más hay muchas materias, por ejemplo, el programa de resultados preliminares, en principio es una competencia que para las elecciones locales se puede ver como una competencia local. Sin embargo, tiene que estar adecuado a las especificaciones y estándares que le solicita el Comité Nacional, el Comité Técnico del PREP. Entonces, no son atribuciones que se ejercen exclusivamente por los institutos locales, sino de manera coordinada. También es importante decir que durante los procesos electorales, tanto el Consejo Nacional del INE se despliega en consejo local a nivel estado y en consejos distritales federales, y los consejos estatales electorales se despliegan ya sea en consejos distritales locales o en consejos municipales, dependiendo de lo que la legislación prevea y del tipo de elección que se tenga. En todas estas autoridades electorales, los partidos y los candidatos independientes tienen derecho a representación, por lo que es muy importante coordinarse con el partido político para tener acceso y coordinación con estas representaciones ante los consejos electorales. Otro tema que es de mucho interés y de constante consulta por parte de los jefes de campaña es el tema de las encuestas y los sondeos de opinión. No es un tema que pueda tomarse a la ligera, particularmente si se trata de encuestas y sondeos de opinión que pretenden ser publicados y difundidos en redes sociales o medios de comunicación. Deben registrarse las federales ante el INE, las locales ante el OPLE del Estado, con base en las reglas que estos emitan. Una de las cuestiones que es muy importante de estas encuestas y sondeos de opinión es que se acredite el financiamiento o el patrocinio de esta encuesta o sondeo de opinión. Y sí es rastreable por la unidad de fiscalización. Así que no es suficiente con que una campaña pague y mande a hacer un sondeo de opinión y que luego le pida a un medio de comunicación que la publique o la difunda, porque el medio de comunicación tendrá que llevar a cabo el registro de esta encuesta o este sondeo y además deberá acreditarle al INE o al OPLE la manera en que fue pagada y por quién fue pagada. Si las encuestas y los sondeos de opinión se van a usar única y exclusivamente para uso interno de la campaña, en los cuartos de guerra y hacer los trackings, etcétera, no es necesario hacer todo este trámite. Siempre que quede absolutamente claro que no puede ser filtrado de ninguna manera a un medio de comunicación o red social. Porque si se filtra, será motivo de inicio de una queja y de una investigación en materia de fiscalización para revisar de dónde provino el financiamiento. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con el manejo de esa información y en su caso, pues solamente para uso de la coordinación general de la campaña y para la elaboración de estrategia.
en caso de que esta encuesta o sondeo de opinión no vaya a ser difundido ni publicado, entonces pues puede guardarse como un gasto encubierto que no debe necesariamente de reflejarse en el informe de gastos de campaña, pero solo en ese caso. Y por último, y no menos importante en este apartado, es la importancia del acceso al padrón electoral y la lista nominal. El padrón electoral es el que se construye todos los días. La elaboración de la lista nominal es la que se emite ya para uso en el proceso electoral y refleja quiénes podrán votar en una determinada casilla y determinada sección. Ya no es como antes, muchas veces nos preguntan a los abogados cómo hacer para tener esta base de datos. El INE hace muchos años que no la entrega a los partidos políticos. Solo hay un periodo en el que esta se puede consultar cuando se va a emitir ya el corte final y puede ser observada por los partidos políticos, pero estos trabajos se hacen en sitio en el Registro Federal de Electores por las representaciones partidistas. No existe ya la base de datos como tal que nos entregaba. Y sí hay una parte en la que al final de las campañas y antes de la jornada electoral, aproximadamente unos 15 días antes, sí se nos entregan los famosos cuadernillos de la lista nominal que serán utilizados en la casilla para que los presidentes de la casilla identifiquen al elector en este cuadernillo con su credencial de elector. Ese cuadernillo es un tanto exactamente igual que nos entregan a las representaciones partidistas para que la podamos ocupar con nuestra estructura de campaña, los representantes de casilla y los representantes generales, para revisar lo mismo que están viendo los presidentes de la casilla. Pero ese tanto viene absolutamente y con diversos candados de seguridad identificado a qué partido se le está entregando. Y es muy importante que sepan que esos cuadernillos deben ser devueltos terminada la jornada electoral, so pena de sanciones, porque contienen datos personales que se consideran sensibles. Y si los partidos no entregamos en tiempo esta documental de regreso al Instituto Nacional Electoral, entonces inician procedimientos en contra de nosotros para imponernos multas. Pero además, el mal manejo de estos cuadernillos, su fotocopia, su difusión, subir esta información a plataformas de internet, son cuestiones que están absolutamente prohibidas y además ameritan otro tipo de sanciones e incluso pueden ser delitos electorales. Entonces, sepan esta parte porque los representantes que reciben en los consejos distritales del INE dichos cuadernillos son los directamente responsables de este resguardo y protección de datos personales. Eso es todo por este primer tema que se refiere al marco jurídico, que es pues la parte más compleja de este entramado, y nos vamos a estar viendo en próximas sesiones para ver temas más concretos y específicos de su interés. Muchas gracias y muy buenas noches. Estoy a sus órdenes en la plataforma de la Universidad Santander para darle respuesta a cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias y estamos en contacto.